Claro que sí, Adriana. Mira, una demanda es una acción jurídica ante un tribunal arbitral, mediante la cual el acreedor, que en este caso eres tú, ejerce su legítimo derecho al pago de una deuda contraída por un tercero, en este caso la empresa Wimancera. Y bueno, asimismo también el artículo 1437 del Código de Comercio señala que, salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales con respecto a una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia al arbitraje. Ok, interesante esto de la contestación y las excepciones. Mira, en cuanto a la contestación a la demanda, el artículo 1439 del Código de Comercio señala que el demandado deberá referirse a todo lo planteado en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. En cuanto a las excepciones, como tal, el artículo 1432 del mismo código menciona que el tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, la cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión también de un tribunal arbitral declarando nulo un contrato no entrañará por ese solo hecho la nulidad de la cláusula compromisoria. Ok, en cuanto al periodo probatorio, el artículo 1438 del Código de Comercio señala que el tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción a uno de los idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral. El 1439 del mismo código señala que las partes aportarán al formular sus alegatos todos los documentos que consideren pertinentes con que cuenten o harán referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. Por último, el 1440 del mismo código señala que, salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o de alegatos orales, o si las actuaciones se substanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. Si las partes no hubiesen acordado la no celebración de audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes. Así también deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos. Y de todas estas declaraciones, documentos probatorios, peritajes o demás información que una de las partes suministra al tribunal arbitral, se debe de dar traslado a la otra parte, la parte contraria. Ok, Adriana, mira, en cuanto al laudo, el tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Como tal, el artículo 1448 del Código de Comercio señala que el laudo se dictará por escrito y será firmado por él o los árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas. El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido otra cosa. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado. Después de dictado el laudo, el tribunal arbitral lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el párrafo de este artículo al que te hago mención. De acuerdo, Adriana. Mira, en cuanto a la ejecución del laudo, el artículo 1461 del Código de Comercio que te he estado mencionando señala que un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este capítulo donde se encuentra el artículo 1461, que es arbitraje comercial. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje establecido o copia certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos documentos, hecha también esto por un perito oficial.
Ok, finalmente, como mencionas las notificaciones y plazos y respecto a esta duda, el procedimiento para la ejecución de un laudo debe desarrollarse incidentalmente, con base en lo siguiente. Una vez promovido, el juez tiene que correr traslado a la otra parte por 3 días. Si transcurrido el término no se ofrecen pruebas y el juzgador tampoco lo estima necesario, dentro de los 3 días siguientes debe citar a una audiencia de alegatos, la que tendrá que celebrarse con la asistencia de las partes o sin ella. Si se ofrecen pruebas o el juez lo estima necesario, deberá haber un periodo probatorio de 10 días y una vez concluido, tiene que señalar fecha para que se efectúe la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Llevada a cabo la audiencia que corresponde, debe citar a las partes para oír resolución, la cual tendrá que dictar dentro de los 5 días siguientes. La resolución del tribunal es definitiva y no emite medio impugnativo. Y por último, no procede la condenación respecto de las costas generadas en el incidente respectivo.